Gracias, Vera, por la invitación, por la presentación que me haces. Y bueno, para mí siempre es un gusto estar en Buenos Aires, estar aquí en la OI y bueno, la invitación de Ibertic, que bueno, para mí es muy grato poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones y algunas propuestas educativas con vosotros. Empezaré un poco por aclarar, si acaso, el título, ¿no?, que le hemos puesto a esta intervención de hoy, que es el enfoque CTS y la educación sobre las TICs. Voy a poner el acento en la preposición, que luego hablaré especialmente de ello. ¿Qué es el enfoque CTS? El acrónimo, las siglas quieren decir Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y bueno, como es todo un campo de estudios en Europa, en Estados Unidos, y aquí en América Latina también desde hace ya varias décadas, podría ser toda una ponencia hablar de ese tema, pero yo lo voy a sintetizar simplemente en dos ideas muy básicas que van a tener que ver con la educación sobre TICs. Y es que la ciencia y la tecnología son productos sociales que incorporan valores, es decir, no son algo que venga del cielo, totalmente neutro, ajeno a la vida real de las personas, sino que están también nutridos de intereses, de valores y que están conformados por ellos, y que por tanto la sociedad tiene derecho y casi el deber, la ciudadanía tiene el derecho y el deber de participar en la decisión sobre el desarrollo tecnocientífico, o por lo menos en las decisiones que tienen que ver con la orientación de ese desarrollo tecnocientífico. En suma, y por resumirlo, el enfoque CTS viene casi a decir lo opuesto a lo que decía hace ya casi 80 años el lema de la Exposición Universal de Chicago en 1933. Decía en el folleto que abría aquella exposición: la ciencia descubre, el genio inventa, la industria aplica y el hombre se adapta o es moldeado por las cosas nuevas. Bueno, pues el enfoque CTS dice no es exactamente así. No es que la ciencia y la tecnología no sean tan importantes, que lo son, sino que no podemos ni debemos aceptar ese papel tan pasivo de los seres humanos en relación con la ciencia y la tecnología. Entonces, volviendo a nuestro tema, porque acá nuestro tema van a ser mucho más las TICs y sobre todo la educación sobre TICs que el propio enfoque CTS, lo que sí aportaría, creo yo, este enfoque es una mirada sobre las TICs que subraya especialmente este campo valorativo y esta apuesta por educar para participar en relación con la ciencia y la tecnología y en particular ahora con lo que ha supuesto las TICs en el mundo actual. En ese sentido, el enfoque CTS tiene cierta afinidad con todo lo que son las líneas de trabajo de educación para la ciudadanía y educación en valores. Hay una cierta vecindad, aunque el campo de procedencia no es el mismo, sí que es verdad que hay afinidad en esos enfoques. La exposición que quiero desarrollar esta tarde, espero que, bueno, rápidamente algunas cosas, pero espero que me dé tiempo a desarrollarlo todo, estará vertebrada en 3 puntos. Primero, pues analizar en la relación entre educación y TICs 4 actitudes que yo creo que se han venido manifestando en las últimas, ya casi podríamos decir, décadas en el campo educativo. Presentar esas píldoras de las que antes hablaba Vera, que son muy prácticas, propuestas didácticas, directas sobre educación sobre TICs, no en TICs, sino sobre TICs. Y luego una parte final que he titulado de una forma un poco extraña, que es Recuerdos del futuro y proyectos del presente. Vamos a hablar ahí de un capítulo un poco reflexivo y también de anuncio de algunas cosas en las que estamos trabajando. Empiezo por el primer apartado, el de las actitudes, y casi vamos a retornar a la escuela. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin. Lo supimos, ¿no? Esto alguna vez lo supimos de memoria. Ya casi en este momento podemos decir que esas preposiciones se han utilizado ya casi todas ellas para relacionar educación y TICs. Yo creo que de alguna forma ya tanto hemos hablado de esa relación que casi todas esas preposiciones han sido utilizadas. Yo las voy a utilizar como hilo conductor para esa taxonomía de 4 actitudes de esa relación entre educación y TICs, intentando presentar como 4 maneras de percibir esa relación. Una actitud optimista, que ha sido muy desarrollada y ha sido predominante durante mucho tiempo. Una actitud pasiva, seguramente más problemática. Una actitud de resistencia, que también existe. No estoy presentando una taxonomía evolutiva, no es que una vaya detrás de las otras. Se solapan, se dan a la vez varias de ellas. Y lo que yo voy a intentar reivindicar aquí esta tarde, y es una actitud reflexiva sobre lo que significan las TICs y sobre todo para llevar esa reflexión también a las aulas reales. Empiezo con eso, con la promoción de lo deseable, del optimismo en la relación entre educación y TICs, y para ello voy a utilizar las 2 primeras preposiciones, educar hacia las TICs o para las TICs. Porque yo creo que en esta actitud, digamos que las TIC se han identificado con la modernización educativa. Yo diría que ya llevamos prácticamente 2 décadas en las que hay una vinculación muy estrecha entre modernización educativa e implantación de un modo u otro de las TICs. Una primera manera de entender esa modernización yo creo que es
entender las TICs como una nueva finalidad de la institución escolar. No solo como un medio, sino como una finalidad. Yo creo que en los años 80 y 90, cuando empiezan a llegar cacharros a nuestras aulas, esta manera de entender las TICs como algo que debía hacer también la escuela, es decir, alfabetizar a los ciudadanos para el uso con las herramientas digitales, era, digamos, el primer modo, la primera actitud optimista de relación entre las TICs y la educación. Así las TICs llegaron a espacios y tiempos singulares, llegaron a los tiempos de determinadas materias que se crearon específicamente para esos fines y también a determinados espacios, en primer lugar el espacio del director o la secretaría del centro, los lugares más importantes, allá se colocaba algún ordenador, y en segundo lugar los laboratorios o las aulas digitales, que siempre eran espacios específicos, bien para especialistas que enseñaban eso o bien para que los profesores de cuando en cuando fueran a ese espacio singular, que no estaba en todo el centro, sino que era un espacio del que alguien tenía la llave. Era un espacio muy importante y que a veces, desgraciadamente, permanecía mucho tiempo cerrado, ¿no? Precisamente por lo valioso del contenido que albergaba dentro. Esta creo que es esa idea de la modernización que ya ha sido superada. Aquí sí que creo que el elemento evolutivo sí está presente. Una segunda mirada, educar con, desde las TICs, esta sí que creo que es mucho más frecuente hoy, es aquella que entiende que las TICs son un nuevo aliado, y subrayo lo de nuevo, aliado metodológico para la enseñanza de las disciplinas. Es decir, el sistema educativo es la enseñanza de matemáticas, más geografía, más historia, más lengua, más idioma, más todo este tipo de cosas, y esas disciplinas tienen aliados de distintos tipos para mejorar su enseñanza. En su momento pudo ser el proyector de diapositivas, el retroproyector, distintos elementos. Ahora ha llegado todo un mundo que casi desborda todo lo que habían sido los elementos pequeños de mejora didáctica, pero que están en teoría al servicio de la didáctica específica de cada una de las disciplinas. Digamos que esa es la segunda manera, creo yo, de ver esa modernización educativa todavía disciplinada. Y hay una tercera visión dentro de este campo optimista, que es la que entiende que podemos educar en o mediante las TICs, que es un poquito más revolucionaria. Aquellos que saludaron la llegada de las TICs a los centros educativos, al mundo escolar, porque las TICs son, en cierto modo, a lo mejor no lo verbalizaban tanto, pero lo intuían, inconmensurables, incompatibles con la realidad de los tiempos y de los espacios de la escuela. Es decir, el mundo digital revoluciona tanto las formas de comunicación humana que prácticamente es incompatible con la manera usual de organizar el currículo por tiempos reservados para determinadas asignaturas, por determinadas horas, por determinado calendario. De alguna forma, ese componente revolucionario de las TICs para algunos era justamente lo más valioso de ellas, porque ponían en tela de juicio la manera usual de entender la organización curricular. Digamos que este optimismo es más revolucionario en esta idea de entender las TIC como un revulsivo para el cambio educativo de más calado en las instituciones escolares. De todas formas, en esas tres visiones más o menos modernizadoras de la educación, yo creo que conviene advertir sobre ciertas derivas que se han venido dando, porque lo que estoy describiendo son cosas que ya están pasando. Unas pasaron hace más tiempo, otras están ocurriendo ahora, pero ante las cuales creo que se dan a veces actitudes, bueno, de las que quizás debiéramos distanciarnos, ¿no? Una primera es tratar los artefactos digitales que llegan a las instituciones educativas con un componente fetichista, es decir, presuponer que determinadas innovaciones derivadas de la llegada de las TICs van a darse de una manera inexorable, van a darse de una manera segura y van a mejorarlo todo simplemente porque lleguen los aparatos. Creo que este es un tema que se ha dicho muchas veces y quizás esa expresión del fetichismo de los artefactos advierte contra eso. No hace mucho Piscitelli publicaba un articulito en una revista educativa española, en Escuela, que hablaba precisamente de que los artefactos no son una caja de herramientas, es decir, no debemos entender el profesor que utiliza los artefactos digitales como el que dispone de unas cajas de herramientas que lo va a arreglar todo, no funciona de ese modo. Y otra deriva que yo creo que se puede dar en este optimismo es la del espejismo de las experiencias singulares. Entender que, y esto sí que es verdad que en políticas educativas se ha ocurrido muchas veces, determinadas experiencias que han funcionado bien en un determinado lugar y en un determinado momento podían ser generalizadas o transferidas al conjunto de un sistema educativo o a otros lugares distintos. En esto a lo mejor convendría recordar a un autor clásico, Windelband, que distinguía en las ciencias aquellas que funcionan en clave nomotética, es decir, que tienen leyes repetibles, como las leyes ciencias físico-químicas, y ciencias ideográficas, aquellas que se dan solo una vez, como la historia, como las ciencias sociales. No sé muy bien de cuál de las dos es el ámbito educativo, pero yo creo que quizás lo idiotético, esto de que no es repetible, que no todo es igualmente replicable en cualquier lugar, se vería algo que convendría tener en cuenta. La segunda actitud, educar bajo, entre, por, según las TIC, yo creo que esta es muy común, porque es una actitud que acepta que es un cambio que viene
Ya llevamos más de una década del siglo XXI y parece evidente que las TICs han llegado para quedarse, que todo el mundo, bueno, pues vive en un mundo transformado por las TICs. De tal forma que las TIC son una evolución educativa, en cierto modo, inexorable. No sé si deseada o no, pero inexorable en este caso. De tal forma que algunos piensan o esperan que va a haber un determinismo en el cambio educativo derivado de las TICs, y eso lleva, por una parte, a algunos docentes a mantener una cierta actitud acrítica, pasiva, ante las novedades tecnológicas, las aceptan sin más, y también desde el campo a veces de determinadas políticas educativas a seguir estrategias excesivamente verticales, llave en mano, como si los dispositivos y las maneras de trabajar con TICs pudieran implantarse de una manera única, universal, del mismo modo en casi cualquier lugar. Claro, lo uno va con lo otro, es decir, esta manera de entender la implantación llave en mano es compatible precisamente con una actitud pasiva desde el campo docente, que al fin y al cabo no transforma quizás lo que yo creo que ha caracterizado nuestros sistemas educativos durante muchas décadas, y es el predominio en ellos del paradigma, lo que yo llamo el paradigma narrativo contemplativo, que aquí estamos simbolizando muy bien. Yo narro, yo cuento, yo digo, ustedes contemplan, escuchan, atienden, si quieren o no, o se evaden, pero en todo caso simulamos ambas partes. Yo no puedo simular, pero en ese lado sí, que se está atendiendo y entendiendo. Este es el paradigma narrativo contemplativo clásico, que creo que con esta manera de entender la implantación de las TICs probablemente no será desbordado, probablemente simplemente cambiará en sus apariencias, pero no en profundidad. Esto se da, yo creo, esta situación pasiva como inexorable, se da en contextos institucionales que no promueven la autonomía de los docentes, que yo creo que es un tema absolutamente clave, que son muy rígidos, que son muy prescriptivos, y también en contextos docentes, vamos a decir la otra cara de la moneda, que no propician la responsabilidad profesional. Es decir, autonomía y responsabilidad creo que son dos caras de la misma moneda, dos elementos clave para la transformación educativa. Entonces, si por un lado no existe autonomía para los docentes, pero por otra parte no hay culturas docentes que asuman la responsabilidad de que cuando se cierra la puerta del aula, toda la responsabilidad sobre lo que allí sucede es del docente y de alguna forma tiene que velar porque la actividad educativa se desarrolla en las mejores condiciones, si esas dos cosas no se dan, estamos pues eso, en esa posibilidad o facilidad de que se perpetúe ese paradigma narrativo contemplativo. De todas formas, creo que hay una tercera actitud que tampoco es menor, a veces se presenta de una forma muy fuerte, muy intensa, otras veces es más soterrada, pero está presente en los centros educativos, yo diría que en muchas culturas también, que es la de entender las TIC como un verdadero adversario de la educación, es decir, como que la educación era lo que había antes de la llegada de las TIC, precisamente. Es una actitud de resistencia, a veces explícita, a veces implícita o a veces simplemente con pequeñas batallas, allá donde se puede, para ir precisamente en contra de la llegada de las TIC a los entornos escolares. Se denuncia de ellas que las TIC son algo así como un golem, como ese Frankenstein que generará desarrollos autónomos que nos deshumanizará, es una tecnología autónoma que deshumaniza, y por tanto hay muchos docentes que se niegan o reniegan del uso de las TIC. Antes se decía que que no teníamos recursos. Cuando llegan los recursos, en ocasiones también hay docentes que no quieren comprometerse con el trabajo que ello significa, y hay una actitud deliberadamente hostil a los cambios educativos relacionados con las TIC dentro de las aulas. Yo creo que eso nos recuerda a la actitud que a principios del siglo XIX pues los seguidores de Ladd en Gran Bretaña tenían con las máquinas, ¿no? La aparición de las máquinas en la revolución industrial pues suponía la pérdida de puestos de trabajo, y algunos se enfrentaban no ya a los empresarios, los que seguían la línea marxista, al capitalista, sino directamente a las máquinas y destruían las máquinas. Yo creo que tan lejos no se ha llegado, no se destruyen todavía ordenadores, pero sí que hay colectivos docentes que están por la prohibición, por ejemplo, de los teléfonos celulares en las aulas, por la no imposición de determinadas maneras de trabajar, yo qué sé, en la gestión educativa que tenga que ver con ciertos usos más o menos obligados de la información a través de la red. Yo no he sido formado o no me pagan para hacer no sé qué actividades que requieren ciertas competencias digitales. Es una actitud que creo que también existe. Creo que conviene desvelar que, aunque a veces se viste o se traviste de ilustrado, este es un discurso profundamente reaccionario. Creo que conviene recordarlo, ¿no? Que va contra todo progreso educativo, porque ahora es hacia las TIC, pero antes iba contra la integración escolar, por ejemplo, también. Es el mismo componente. Y tiene un peligro, y es que cuanto más se profundiza en este discurso, más se abre la brecha entre la escuela, entre los muros de la escuela y el mundo exterior. Es decir, se aboga por una cierta insularidad escolar. Hay un mundo alrededor donde las TIC han transformado todo y parece que la escuela fuera una isla todavía decimonónica, ¿no?
Incluso se abre paso con este enfoque una cierta educación preventiva ante las TICs, que a mí me recuerda esto de los riesgos, de los peligros, de que los niños no deben hacer según qué cosas con las TICs, que me recuerda un poco ciertas lógicas que han seguido también la educación en relación con la salud, ciertas derivas excesivas en la prevención de determinados temas de salud, de sexualidad, etc. Ese mismo enfoque que en el fondo de él pues hay una visión, ya digo, bastante reaccionaria. De todas formas, distanciándonos de esas tres primeras actitudes, que yo creo que, bueno, que muestran algo de lo que ocurre en centros educativos y en políticas educativas en relación con las TICs, yo quisiera ahora reivindicar, no sé si me he acordado de subrayar siempre las preposiciones, las últimas que quiero utilizar hoy, que son las de educar sobre las TICs o incluso tras las TICs, reconociendo que las TICs ya están acá, pues entender que otra actitud en relación con las TICs es entender que es algo que sobre todo debemos comprender, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos está sucediendo como sociedad, como conjunto, como forma de relación humana, lo que han significado las TICs en este contexto. Porque yo creo que las TICs, es obvio que las TICs no son solamente un contenido educativo, sino que son ya casi un continente educativo, un continente, en todos los sentidos de la palabra, también en el del continente como otro mundo al que hemos llegado y transforma nuestra relación interpersonal, la relación con el acto educativo, con los tiempos y los espacios en que se desarrolla, etc. Las TICs, como decía, han venido para quedarse, o mejor dicho, para seguir cambiando, es decir, a diferencia de todas las tecnologías anteriores que tenían un ritmo de cambio intergeneracional, duraban 2, 3, 4 décadas, o sea, una vida humana, ahora el ritmo de cambio de las TICs es intrageneracional, es decir, está por debajo de la escala de la vida humana. Por tanto, una misma persona va a vivir cosas distintas en muy poco tiempo. Las palabras Twitter o Facebook hace 10 años, 11 años no existían, no significaban absolutamente nada, y hoy son realidades que dentro de 10 años probablemente haya nuevos cambios hoy inimaginables, ¿no? Eso sí, yo quiero subrayarlo hoy. Además de ser una herramienta, de ser un instrumento, creo que las TICs son un tema, y subrayo la idea, un tema educativo. Es decir, la educación sobre TICs es algo, creo, en lo que todavía hacemos poco. Y este es un poco el sentido de lo que quisiera exponer a continuación. La idea de que sobre las TICs también puede haber un tipo de actividad educativa, un trabajo en relación con nuestra relación con las TICs. En ese sentido, el peligro que existe, creo yo, es la aparición de disciplinas que se ocupen de esto, porque es bastante fácil que pronto aparezca una sociología de las TICs, una filosofía de las TICs, una epistemología de las TICs, una psicología de las TICs, dispuestas a organizar un currículo y entrar en las aulas como una teoría de las TICs, teoría integral de las TICs. Ese evidentemente no es el camino, no es que un señor vuelva a utilizar el paradigma narrativo contemplativo para hablarnos de Prensky, de la evolución de la web 1.0 a la 2.0, todo ese tipo de contenidos también susceptibles de examen. No, yo aquí estoy abogando por otro enfoque que es afín a esto que hablábamos, al modelo CTS, que es entender el tema de TICs trabajado en el aula desde el punto de vista de las controversias, desde las cuestiones valorativas, no desde las cuestiones disciplinadas. No es estudios sobre las TICs, sino aprendemos a valorar, a participar en relación con las TICs. En ese sentido, esta reflexión está muy próxima a la educación para la ciudadanía democrática, que hoy, en el mundo actual, creo que pues hay un puente muy estrecho entre el mundo de las TICs y la formación de la ciudadanía. Los corolarios que quisiera extraer de aquí es que esto nos podría distanciar, esta manera de entender el trabajo sobre las TICs, de ese paradigma que comentaba antes, de narrativo contemplativo, y nos colocaría más dentro de un paradigma dialógico participativo, y digo ahora en las aulas no virtuales, porque daría la impresión de que la lógica dialógica es la propia de las redes sociales. Pero es curioso lo poco que hemos avanzado, o bueno, lo no tanto que hemos avanzado en las aulas presenciales en ese desarrollo de un trabajo participativo. Pareciera que la participación está en las redes, en lo virtual, pero el aula física se sigue pareciendo a un poco lo que estamos representando esta tarde, ¿no? Con sus exámenes al final, con sus discursos, con sus libros de texto, etc. Habría que intentar, creo yo, desbordar eso, y creo que este camino podría ayudarnos a conseguirlo. Eso requiere docentes con competencia dialógica. La competencia que hoy desarrollo aquí es muy fácil, es contar una historia, pero la competencia de promover el diálogo en un espacio participativo es un poco más sofisticada, más compleja. Y también con autonomía profesional, el subrayado que antes quería hacer, es decir, una manera de entender la profesión que no consiste en transferir, en hacer lo que otros ya han decidido o han prescrito. En ese sentido, creo que la vinculación entre formación docente y desarrollo curricular es clave. Y en el trabajo que venimos haciendo con la OEI en los últimos años, justamente se ha seguido este modelo, es decir, la idea de que formación docente y disposición de materiales educativos, desarrollo curricular, son dos cosas que pueden armonizarse y no deben separarse. La formación docente no es una cuestión ligada únicamente a lo teórico y el desarrollo curricular algo que tiene que ver con el desarrollo didáctico a otro ámbito, sino que son cosas que se pueden más o menos conectar.
Con esto pasaría un poco a la segunda parte, que sería más práctica, con este mapa que ubica un poco el porqué de la preposición, de las propuestas que ahora voy a presentar, van a tener que ver con educación sobre las TICs. Ya digo, específicamente una mirada sobre las TICs y su relación con el mundo social. Y vamos a ver simplemente propuestas. La primera que presentaré ya tiene cierto tiempo, ya es de 2005, y se enmarca en el trabajo que venimos haciendo con los temas de educación para la ciencia, tecnología y sociedad sobre CTS en distintos campos del desarrollo tecnocientífico, campos medioambientales, campos de la salud, campos de la alimentación, muy variados. Ahí hay 10, lo que llamamos 10 casos simulados, 10 controversias sobre diversos temas que tienen que ver con el desarrollo tecnocientífico. Una de ellas, y es la que ahora, bueno, muy brevemente resumiré, es más conocida, por eso me detendré un poco menos en ella, tiene que ver precisamente con el futuro de la escuela en el mundo actual, la escuela en la red. Ese es el título que tiene, ¿no? De hecho, ahí no sé si se verá cómo hay una especie de ratón alámbrico que entra en un escenario escolar, ese corro que parece como un patio escolar y que de alguna forma no queda claro si es las TIC la que ha entrado en el ámbito escolar o el ámbito escolar el que está enredado por las propias TICs. Esa confusión topológica que genera ese dibujito quiere también subrayar lo que plantea esta controversia, es decir, la discusión sobre el futuro de la escuela en un mundo donde la comunicación ha sido radicalmente transformada por el desarrollo de las TIC. Porque esto del futuro tiene que ver también con el pasado. A veces a los docentes, como bueno, nacimos ya casi en una escuela, hemos vivido siempre en una escuela, se nos olvida que la escuela fue un invento histórico, es decir, que no siempre hubo escuela. Para recordarnos que esto fue así, pues ahí tenemos a Forges, al dibujante español, que nos lleva al lugar, al tiempo en el que seguramente alguien imaginó un futuro con escuelas. El motivo parece para él claro, ¿no? Los niños estos en casa o en la caverna debían ser muy pesados y entonces, bueno, hay un poco de machismo aquí. El hombre, proyectado hacia el futuro, imagina el invento de la escuela que solucionaría este problema, que a la mujer le parece además fantástico, ¿no? ¿Y cómo lo llamarías? Bueno, los niños no estén allá. Escuela, efectivamente. Está cocinando, sí, ella. Bien, hago este subrayado para entender que igual que la escuela nació, siglo XIX, siglo XX, según los países, la escuela universal, quiero decir, la escolarización general de la infancia nace hace apenas un siglo y pico, y en algunos países nuestros es un proceso muy, muy reciente y casi inconcluso todavía. Está ya abierto el debate del futuro de la institución escolar, porque hoy sería, al menos teóricamente posible, una educación no escolarizada. Por ejemplo, en el nivel superior, hace 30 años, imaginar que se podría dar una capacitación de posgrado, incluso de grado, completa a distancia, era como absurdo, apenas había universidades a distancia, muy poquitas, ¿no? Hoy, sin embargo, los estudios de posgrado y los estudios incluso de grado a distancia ya, bueno, son más usuales. Aquí la hipótesis es la posibilidad de extender esa desescolarización a los niveles básicos. Y aquí tenemos una noticia que aparece en un periódico español, en El País, en el año 99, que nos habla ya, es la primera noticia de la que yo conozco, que se publica en España, sobre un caso de desescolarización de homeschooling, no de niño que no puede ir a la escuela, sino que sus padres deciden no llevarle a la escuela. Se llama Gabriel y se educa en un colegio estadounidense. Hoy el Gabriel en cuestión ya tendrá más de 20 años, ya, bien o mal ya está seguramente formado. En el año 2008, otro reportaje sobre el mismo tema, también publicado en El País. En el año 2010 se habla de 1.500 familias en España, son más de 2 millones en Estados Unidos hoy, que practican el homeschooling, que no llevan a sus hijos a la escuela, y a esto nos sirve a nosotros de inspiración para un caso simulado, una controversia simulada sobre si debería eliminarse de las constituciones de los países, de las legislaciones básicas, la obligación de la escolarización. Y de eso va este debate. Hay un colectivo de padres que piden para sus hijos el derecho a la educación por Internet. Es decir, ellos aceptan que pueden ser obligados a educar a sus hijos, pero no al cómo deben educarlos. Y en ese sentido creen que las escuelas virtuales a través de Internet pueden ayudarles a seguir una educación más próxima, más cercana a sus hijos. Ahí tenemos una noticia que nunca ha existido, esta nos la hemos inventado nosotros, de una controversia ficticia sobre el futuro de la escuela. Internet o escuela, por cierto, dicho sea de paso, esto no es ficticio, esto es una foto de una comunidad autónoma española, de un aula, donde se muestra el modelo de integración de TICs de hace ya unos cuantos años. No sé qué habrá sido de las mesas cuando desaparecieron las pantallas de este tipo, ¿no? Porque cada 2 alumnos se integró, se colocó ahí la pantalla rompiendo la mesa. En todas se ven, son todas iguales.
Bien, vamos a imaginar, nosotros tenemos 10 casos simulados, hay una red de actores muy amplia, siempre hay un actor mediador, así lo llamamos, todos ellos son ficticios, solo hay uno en este caso, en el de la escuela en la red, que no es ficticio, sino que nos hemos permitido la ironía de que fuera real. Y vamos a imaginar que la OEI, esto nunca ha ocurrido, Darío, no ha ocurrido nunca, hubiera convocado una conferencia iberoamericana sobre legislación educativa para debatir este tema, es decir, para abrir el debate sobre el futuro de la institución escolar desde el punto de vista legislativo. Porque hay colectivos agrupados en este grupo que se llama Familias por una Educación Libre e Independiente que abogan por eso. Ellos reclaman lo mismo que tienen derecho a ir a una educación pública o privada, nadie parece quitarles ese derecho privado, particular de la familia, extenderlo más allá y decir si pueden decidir ir o no a la escuela. Si quiere el Estado que le haga unos exámenes de grado a determinados niveles, pero que la escolarización no sea una obligación. Ellos aceptan la obligación de la educación, pero no necesariamente la de la escolarización. Pero chocan con la legislación de los países que en muchos casos obliga a escolarizar entre determinadas edades. A su lado tienen también empresas que les proveen de servicios. Ya existen empresas, obviamente hay muchísimas, que proveen de servicios educativos. Vamos a imaginar que una se llamara CEMERE, Corporación de Empresas Multimedia para la Edición de Recursos Educativos, que les asistiera en esa educación acompañada y personalizada de sus hijos. Frente a ello, sin embargo, hay colectivos, algunos supongo que en esta sala compartirán conmigo la condición de docentes, que nos sentimos amenazados, igual que dice Fernán Cuerda de la escuela, por la extensión de esta iniciativa, porque evidentemente si la educación presencial desaparece, nuestros puestos de trabajo pues peligran, no todos vamos a ser tutores virtuales y probablemente no serían las mismas condiciones. Entonces, Fernán Cuerda, imaginemos, el presidente de una Confederación Iberoamericana de Sindicatos de Enseñantes, pues aporta en su boletín una serie de argumentos contra la educación a distancia, entendiendo que el vínculo presencial es fundamental, que no se puede educar si no hay contacto humano directo y que la máquina es un elemento hostil para ese acto educativo. Y también hay un grupo de intelectuales, el Foro Paideia, que está presidido por un viejo profesor llamado Sócrates Freire, las dos palabras creo que tienen resonancias que muestran por dónde va, que más allá de la cuestión profesional nuestra, de nuestro futuro como sector, pero ellos lo están hablando más bien en clave ideológica, del sentido que tuvo la educación en la Ilustración, reclaman que no se permita para nadie ese supuesto derecho a no escolarizar a sus hijos. El derecho es el de los seres humanos a ser educados y los países más desarrollados durante muchas décadas son aquellos que escolarizan plenamente a su infancia. De hecho, la apuesta por educar a más niños durante más tiempo conduce al progreso educativo, es lo que vienen a decir ellos. Como ven, aquí hay una controversia que tiene 5 actores, en realidad 4 y un mediador, que en este caso es la OEI, y que nosotros en este tipo de simulaciones, esta es sobre tema TICS, otras son sobre otros temas de ciencia y tecnología, pues llevamos al aula tal cual. Lo que está viéndose aquí es casi el mapa de un aula. 5 equipos que desempeñan esos roles, que se documentan desde esos puntos de vista para desarrollar un trabajo individual y en equipo, en casa y y en clase, que lleva unas exposiciones, a esa especie de congreso que convoca la OEI, donde cada uno va a defender sus puntos de vista, a un debate abierto, ya en círculo, donde se va a discutir todos esos argumentos, toda esa información que se obtiene, y finalmente será la OEI la que tome la decisión, entre comillas, del futuro de la escuela. Por suerte no hay que tomarla realmente porque es solo una simulación. Claro, eso se hace en un aula y eso está relacionado con esa idea de educación para la participación. Es decir, entender que se trata de temas controvertidos, que tienen distintas aristas, que hay conflictos de derechos y de deberes y que se puede indagar sobre ellos aprendiendo a participar en una situación controlada. La decisión no importa, ocurre solamente en el aula, pero en ese camino hemos aprendido mucho sobre la dimensión valorativa que tiene la relación, en este caso, de las TICs con la propia institución escolar. Por cierto, no es muy frecuente, y esto creo que es un elemento interesante, que los alumnos puedan tener un punto de vista que les permita pensar sobre el propio acto que están desarrollando durante sus años de escolarización. ¿Qué es la escuela? ¿Para qué sirve? ¿Qué relación tiene con el Estado, con la ley, con sus padres? ¿Por qué se está así? ¿Podría ser de otro modo? Todo ese tipo de cuestiones se plantean en ese debate e, insisto, termina con una decisión y con unas conclusiones. Este es, por tanto, uno de los 10 casos que hemos desarrollado de controversias, llamamos CTS, sobre distintos temas. He querido simplemente presentar el de la escuela en la red brevemente. Cada uno de ellos está publicado como material en libro, aunque también hay versión digital, hay información sobre dónde se puede no acceder al material, pero sí hay información sobre él. Y ahora me gustaría pasar a lo que Vera señalaba, las píldoras, es decir, un proyecto que desde el año 2009 venimos desarrollando también con la OEI, que es la de la Comunidad de Educadores por la Cultura Científica.
A decir verdad, es un proyecto que parte de otro, se relaciona con otro, que es de divulgación científica y tiene que ver con el desarrollo de documentos sobre ciencia y tecnología para periodistas. Argentina o España tiene buenos medios de comunicación, pero no todos los países de la región tienen, sobre todo en el campo del periodismo científico, el mismo nivel de acceso a información, a documentos fiables. En ese sentido, se ha hecho un esfuerzo para desarrollar algunos documentos originales, no son los que aparecen en esta imagen, que tengan que ver con periodismo científico. Utilizamos esos materiales de periodismo científico para desarrollar estrategias didácticas, que ahora veremos algunos ejemplos de ellas. Cuando digo algunos materiales, estoy diciendo hoy son 278, a finales de año serán 300, o sea, como lo que voy a mostrar ahora, hay hasta 300. 300 sobre 7 temas, esos que ahí aparecen. Los retos de la salud y la alimentación, los desafíos ambientales, las nuevas fronteras de la materia y la energía, la conquista del espacio. 2009 era el año de la astronomía, el año internacional de la astronomía, por eso ese contenedor nos parecía, bueno, menos obvio, pero interesante incluirlo. El hábitat humano, temas de urbanismo y de arquitectura, que también son a veces menos afines a la idea clásica de la cultura científica, pero queríamos incluir. La sociedad digital, que es el que aquí nos interesa, y luego una especie de cajón desastre de otros temas de cultura científica que quizás no estuvieran recogidos en los anteriores. Me centraré ahora en presentar una especie de popurrí de algunos de los materiales relacionados con la sociedad digital que están inspirados en esa idea de educación sobre las TICs. Esa es un poco la idea, es decir, no es utilizar las TICs como herramienta, sino como motivo de reflexión de carácter, pues eso, valorativo y dialógico. Y siempre partiendo de un documento periodístico. Aquí tenemos un reportaje que hace el periódico El País, que se titula Un respeto para la generación web, y ahí vemos un chico pues con su móvil, con los cascos, con otro móvil allí, bueno, la visión además del mundo adulto, de los inmigrantes sobre los nativos, que están enganchados, que los pulgares oponibles ya parecen tener más uso que cuando estábamos en los árboles, todo ese debate sobre hasta qué punto les trastornan, o sea, si quizás todo esto sea tan malo como lo que tiene detrás, la comida basura que se le ve ahí, hasta qué punto le está estropeando, es lo que está detrás de ese reportaje, que por cierto no lleva a una conclusión tan negativa como suelen tener algunos adultos sobre este tema. Sobre un material periodístico siempre va a ser así. Un documento periodístico, armamos una serie de propuestas didácticas, pero breves, muy contenidas, son para ser desarrolladas además en pocos días, no hace falta, no son muy extensas. De hecho, el formato no puede ser más simple, es un PDF que contiene una ficha de catalogación con un resumen del documento periodístico, una catalogación de ese documento, no se ve desde ahí, en las siguientes diapositivas sí se va a ver bien, y luego una serie de actividades que en este caso incluyen una encuesta, pero insisto, sigue siendo un PDF con unas propuestas sumamente sencillas que por tanto se va a poder acceder a ellas desde casi cualquier lugar. Digamos que en la comunidad donde se utilizan los requerimientos tecnológicos de acceso son realmente mínimos. Todas ellas, y lo voy a decir ahora porque luego simplemente me centraré en alguna actividad suelta, pero en esta aprovecho para decir cómo están armadas todas ellas. Todas ellas parten de una primera actividad que consiste en 10 frases, no se leen los textos, pero son 10 frases sobre el documento periodístico de referencia, sobre ese documento. 10 frases que pueden ser verdaderas o falsas, y se trata de marcarlo. Digamos que la comprensión lectora es aquello que parece más básico en un trabajo que tiene que ver con un documento periodístico. ¿Por qué documento periodístico? Porque nos parece, además de especialmente interesante para los jóvenes del siglo XXI, que quizás no tienen los hábitos que tenemos los de cierta edad, que nacimos en el siglo XX, de leer periódicos, además de eso, son como ese nivel medio del ciudadano culto, ilustrado, del ciudadano, que en nuestras sociedades modernas considerábamos que, bueno, pues que podían estar accediendo a una cultura básica y a conocer los temas. Ni más alto ni más bajo. Y luego hay otra cosa más. El periodista está obligado a ser claro y breve, obligadamente, cosa que no tenemos por qué serlo los profesores, como esta tarde quizás lo sea yo por el número de palabras que digo. Ellos están obligados a ser breves. Por tanto, la información periodística es educativamente, creemos, muy interesante. Además de esa matriz de 10 frases que tienen todos los materiales, los 280 la tienen, luego hay una serie de propuestas de trabajo, de las que ahora veremos algunas, y en este caso incluyen una encuesta. Y por último, en la última parte, sugerencias, indicaciones para el profesorado sobre, bueno, la orientación que siguen esas propuestas. Veremos simplemente que sobre ese documento periodístico se sugiere que los alumnos hagan una encuesta en su entorno, entre ellos y con algunos más, un cuestionario sobre el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el uso, la frecuencia de uso, respondiendo sí o no a esas cuestiones, o la percepción acerca del uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si no pudiera utilizar la computadora me sentiría mal.
1, estoy nada de acuerdo. 4, muy de acuerdo, van graduando. Creo que algunos si no pudiera acceder a Internet me sentiría mal. Si no pudiera utilizar el teléfono celular me sentiría mal. No sé qué diríamos aquí sobre esto, seguro que algunos tendríamos que marcar que sí. Creo que algunos de mis amigos están enganchados a la computadora. Creo que algunos de mis amigos están enganchados a Internet. Creo que algunos de mis amigos están enganchados al teléfono celular. Las respuestas aquí son muy interesantes porque a veces la percepción sobre lo que nos pasa es distinta de la percepción sobre lo que les pasa a los que son como yo. Y ahí es un poco raro porque esa diferencia no es muy normal, sobre todo si se da en todos los casos, ¿no? En esta actividad, por ejemplo, también se plantea que se les sugiere a los alumnos que imaginen que son padres ahora, algo que bueno, al principio les choca, pero se pone muy fácil en el rol, y tienen que dar 3 consejos para sus hijos en relación con los usos de las TICs y en concreto las edades para el uso de la computadora, de Internet y del teléfono celular. Es bien interesante en ese sentido, bueno, pues el debate que luego se genera sobre cuáles deben ser las edades o incluso si debe haber edades, si esa es una pregunta estúpida, ¿no? Y no debe haber edades sobre estos temas. Dame un móvil inteligente y moveré el mundo. Otro reportaje amplio que habla de los teléfonos celulares, de los cambios que han supuesto, de los dispositivos más pequeños que han transformado todo y que en este caso, y ahora ya solo voy por actividades sueltas, pues se plantea cómo eran los teléfonos celulares hace 10 años y qué se supone que pueden llegar a hacer dentro de los próximos 10 años. ¿Hasta dónde podrán llegar dentro de 10 años los teléfonos celulares? Incluso que imaginen los alumnos 2 profesores hablando de este tema. Se pongan en el papel de los profesores e imaginen a un profesor que está por la labor de incluir en el reglamento de régimen interior de su centro la prohibición del uso de teléfonos celulares en los centros. No sé si este debate acá en Argentina se da, pero en muchos centros españoles sí. Los teléfonos celulares prohibidos para determinados usos y demás. Mientras que otro reclama o piensa que pueden tener un interesante uso educativo. Entonces discute con el primero diciendo que a él le parece que los chicos deben tener teléfonos celulares porque esta señorita que aquí está utilizando el teléfono celular a lo mejor no lo está utilizando mal en este momento. Claro que la mirada del profesor, que no ve lo que está haciendo ella, le lleva a la sospecha. Bueno, pues este debate que aquí nos pasa se sugiere que lleve al aula. Es decir, que cómo debe ser el uso de los teléfonos celulares se plantea ahí. Hipermnesia y Facebook. Una escritora reflexiona sobre una enfermedad que yo no conocía, la hipermnesia, es decir, que no se te olvida nada. Ella dice que la vida consiste en olvidar y que nos hacemos mayores, adultos, olvidando gente, sobre todo. Porque yo no comparto con ella esa idea. A mí se me olvida la gente y me siento muy mal. Me encantaría recordar mucho más. Pero ella dice que hacerte mayor es olvidar muchas de las relaciones que tuviste y recordar solamente aquellas que de alguna forma forman parte de quién eres, ¿vale? Pues que si todos están a la vez, todos los que estaban en tu clase, en la infancia, en el instituto, en la universidad, no podrías vivir si no pudieras olvidarlo todo. Y ella achaca a Facebook este terrorífico fenómeno. Es decir, con Facebook regresan todos aquí, ante ti, están al lado tuyo. Incluso aquellos a los que les cambiaste la vida para bien o para mal, a los que tú no recordabas para nada y de repente ahí, que soy yo y tú quién eres, ¿no? Esa es un poco la pregunta. A ella le parece aterrador. Es un artículo muy crítico con esa reaparición del pasado a través de las redes sociales. Bueno, pues ¿crees que es bueno que se olviden las cosas del pasado de cada persona? ¿Crees que te gustaría que alguien te pudiera mostrar en el futuro cosas que ahora piensas, haces o dices? Pero vamos a ver una herramienta que utilizamos en muchísimos materiales que llamamos la quiniela. Son 10 frases otra vez, pero ahora con 1x2, que quiere decir de acuerdo, en duda o en desacuerdo, no como en el fútbol, que ya se utilizan esas casillas de victoria de equipo local o contrario. Y yo qué sé, por ejemplo, compartir fotos con los amigos no plantea ningún problema, nadie podrá utilizarlos mal en el futuro. A ciertas edades debería prohibirse el acceso a todo tipo de redes sociales. Los chicos dicen a veces que sí, a los adultos, a sus padres, debería prohibírseles ese uso. La vida debía ser muy aburrida antes de las redes sociales. O una frase que casi es de Berkeley, de un empirista británico. Ser es ser percibido. Uno no existe si no está en esos lugares, en Facebook o demás. Bueno, pues todo esto tiene la voluntad de generar debate sobre temas en los que cierta reflexión es deseable. Incluso cierta contraposición de puntos de vista, porque el adulto profesor, que tiene simplemente una edad distinta de los adolescentes, a veces aporta, y le aportan los jóvenes a él, una mirada interesantemente contrariada. Con esto no estoy diciendo además que uno tenga razón, ni los adolescentes ni el adulto, pero es una oportunidad para el encuentro de códigos valorativos en relación con lo que las TICs nos están cambiando. O este otro de La Nación, sobre si es demasiado tener 5.000 amigos en Facebook, que ya parece como un poco mucho. Dice, Robin Dunbar dice que él cree que hasta 150
150 es una cifra razonable. Y en esta actividad se propone que uno haga la lista. ¿Cuántos amigos, cuántas personas tengo yo de relación personal estable? Y además, ¿cuántas de ellas vienen de redes sociales o son presenciales? Preguntarle lo mismo a un adulto, al padre o al abuelo, y ver de alguna forma qué relación hay entre esas dos listas, ¿eh? Incluso sugerir a los adultos que lean ese documento y hablar sobre ese asunto, el asunto de las relaciones estables y cómo las redes sociales, en cierto modo, les afectan, ¿no? No sé si las refuerzan o no, pero eso es un tema de discusión. O Twitter, esto que le pasó a Pérez Reverte, que escribió una cosa en Twitter que luego fue muy polémica y le salió muy mal parado, porque como dice el artículo, en Twitter se escribe a boli, no hay lápiz, no se puede borrar, ¿vale? Pues bien, entre las actividades que se sugieren ahí, pues imagina que tienes que explicarle a una persona mayor, en qué consiste Twitter y para qué sirve. Esto no es fácil, explicarlo, pero bueno, tienes que explicarse. Alguien que no ha usado nunca un teléfono celular, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo harías? Intenta que tus explicaciones sean claras y detalladas. ¿Por qué en Twitter los mensajes no pueden tener más de 140 caracteres? O en concreto, esta actividad que es para comentar, digamos, la interferencia que se puede producir entre unos formatos unidireccionales, verticales de transmisión de la información y Twitter, ¿no? Y es que imaginemos, se les sugiere que imaginen a una persona que está dando una conferencia ante un público que toma notas en sus cuadernos. Veo que hay más notas sobre soportes digitales, sobre cuadernos, pero veo algún cuaderno por ahí también. Vale, esto es un modelo clásico. Segundo, una persona que da una conferencia ante un público que a la vez que le escucha comenta en Twitter sus opiniones sobre lo que el conferenciante va diciendo. Creo que eso está ocurriendo en este momento en esta sala. Vale, todo va bien hasta aquí. Una persona da una conferencia ante un público que a la vez que le escucha comenta en Twitter sus opiniones sobre lo que el conferenciante va diciendo. Bien. Pero además esas opiniones son visibles en una gran pantalla para todo el público que esté asistiendo a la conferencia. O sea que ustedes están leyendo lo que se dice sobre mí. Yo no, yo supuestamente estoy mirando de frente. Una persona da una conferencia ante un público que a la vez que le escucha comenta en Twitter sus opiniones sobre lo que el conferenciante va diciendo. Además de ser visibles en esa pantalla esas opiniones para todo el público, también lo son para el conferenciante. Yo estoy viendo allí lo que se está diciendo de mí. Bueno, esto es interesante porque no deja de poner el acento sobre aquello que pasa en el aula siempre. Es decir, cómo es la comunicación soterrada, incluso antes de Twitter, sobre lo que el profesor dice. ¿De qué estará hablando esta chica? Que le intriga al profesor, en este caso, ¿no? Y cómo esos dos mundos inconmensurables son a veces la base de los conflictos entre la relación soterrada, cotidiana, de los adolescentes y a veces el rol del profesor, que quiere, entre comillas, controlar la clase. Bueno, como vemos, la reflexión aquí sobre Twitter se cruza con el propio acto comunicativo dentro del aula. O Juan Carlos Toscano escribió un artículo muy bonito sobre Twitter en la educación, a hombros de gigantes. Él le puso ese título. A hombros de gigantes era lo que decía Newton, que él hacía, era subirse a hombros de gigantes de otros sabios anteriores a él para avanzar en la ciencia. Bueno, pues Twitter ayuda a los docentes también a avanzar en su propio campo de conocimiento. Esta misma conferencia sé que se ha promovido, se ha difundido en Twitter, ¿verdad? Bueno, pues ahora decimos al alumno que se coloque en el rol del profesor y que imagine hasta qué punto que él piense en qué sentido Twitter o los blogs le podrían ser útiles a un profesor. O sea, que no sea el profesor el que piense qué puede hacer con un blog o con Twitter desde el punto de vista educativo, sino que sean los propios alumnos quienes se lo sugieran. O este otro que nos habla de que la red nos hace más listos, sobre perspectiva, es decir, vamos a ser más inteligentes por el uso de dispositivos digitales, porque quizás escribamos más con ellos, y ahí se sugiere una encuesta sobre esos temas, ¿no? Sobre el futuro de Internet y de las capacidades humanas, ¿no? Incluso en esa encuesta se sugiere que los alumnos escriban 3 servicios que Internet no tiene y que podría tener. Se habla de Google, por ejemplo, de Facebook o de Twitter, y antes decía que dentro de 10 años habrá cosas que no existan. Yo siempre me imagino que uno de los alumnos nuestros, que hoy no sabemos, a lo mejor no ha nacido, en un momento dado escribirá aquí no sé qué cosa que podrá ser el futuro de ese servicio que nos cambiará la vida de alguna forma. O PowerPoint nos hace estúpidos, esto casi va para mí en este momento. Igual que la red nos hace más listos, la red nos hace más listos, pues PowerPoint nos hace estúpidos. Hubo un libro hace unos años sobre los malos hábitos de las exposiciones derivados de PowerPoint y una cierta polémica sobre este tema. Es un tema muy interesante porque para los alumnos el manejo de PowerPoint, el manejo no en el sentido técnico de cómo se maneja PowerPoint, sino de esos vicios, de cómo interfiere en la comunicación, creo que es una reflexión interesante. Ahí se propone simplemente que ellos hagan una presentación en PowerPoint o en otro programa análogo sobre cómo debe hacerse un buen uso de PowerPoint y denunciar algunos de los malos usos, incluso que lo defiendan ante un público. Con un PowerPoint expliquen cómo se usa mal el PowerPoint y cómo se usa bien. Se sugerían 10 recomendaciones, seguramente yo 8 o 9 necesitaré ya en este rato.
Las máquinas toman el control, un tema aparentemente más ajeno, el de la robótica, es decir, el de la inteligencia artificial llevado a dispositivos más complejos, no solamente a cuestiones virtuales, sino incluso también físicas. Porque uno de estos personajes, yo creo que es el de la izquierda, ustedes verán, de la derecha es real, el otro creo que es de goma, vamos, que es un robot, entre comillas. Creo que sí, igual no. Bueno, creo que ese es el cierto. Pues en la foto ilustra una noticia sobre robótica, ¿no? Y ahí entre las actividades que se sugieren es una actividad en cierto modo valorativa y de prospectiva. Es decir, no sé si se lee, seguramente no. ¿Lo harán los robots? ¿Lo llegarán a hacer? Prospectiva. ¿Sería deseable? Es un tema valorativo. Por ejemplo, manejar automóviles. ¿Sería deseable que lo hicieran los propios automóviles? ¿Enamorarse? ¿Lo llegarán a hacer? En alguna película vimos que sí, ¿no? ¿Educar a los niños? ¿Lo pueden hacer las máquinas? Lo deberían hacer, nos gustaría. Mentir, ¿lo podrán hacer los robots? Trabajar, ¿no? Eso ya sería distinto, ¿no? Diseñar robots, ¿lo podrán hacer los propios robots si llegamos a 2001, una odisea del espacio? Tomar decisiones políticas, ¿deberían hacer los robots? Bueno, esto nos lleva a otro campo. Matar, en la guerra, deberíamos quitar a los seres humanos, que se maten entre ellos, los robots solos. Ayudar a los partos, puede ser deshumanizado todo eso, debería serlo. Escribir en los periódicos, bueno, podría ser una lista aún más larga, ¿no? Pero que suscita además comentarios de ese tipo valorativo o prospectivo. O ese otro, Dolor 2.0, del Universal de México, que hace una relación muy bonita entre cómo funcionó la comunicación humana en el terremoto de México de 1985 y el papel de la radio en ese momento, 1985, no existía nada de lo que hemos dicho aquí en esta conferencia, y el terremoto de Japón de 2011, cómo se dio el cambio ahí, cómo las redes sociales fueron también redes de apoyo y fueron muy importantes en ese contexto. Y se sugiere ahí una actividad precisamente de relación, de comparación entre un hipotético programa de radio del 85 y los tweets que pudieron funcionar en aquel tiempo con el tsunami de Japón de 2011. Bueno, otros más, como por ejemplo este, lo probamos todo sin comprender nada, lo que se llama la cultura del picoteo, ¿no? En versión mala se dice la cultura del picoteo, cuando se quiere hablar bien de ello se dice seres multitarea, ¿no? Ambas cosas. Bueno, ahí sí que hay una discrepancia, es decir, alguna parte del mundo adulto es muy crítica con esa cultura del picoteo, entiende que el disco hay que oírlo entero, no por canciones fragmentadas, las películas hay que verlas completas, no bajártelas de internet y ver un trozo, ese tipo de cuestiones también generacionales están ahí presentes. Y se sugiere que, bueno, que el alumno, pues sobre música, cine, literatura, información de actualidad o información científica, de él y de sus amigos, valore hasta qué punto suele hacer esto del picoteo. Y además lo contraste con lo que sus padres, el mundo adulto, piensa sobre esto, cómo ellos se relacionan con la cultura, en ese caso, ¿no? O este otro, la red de la doctrina con su propio credo. Este es un debate yo creo que muy interesante, muy importante, si usted se deja. La foto está un poco cortada, pero se ve un tipo pescando, se supone que navega por internet, y otro tipo detrás que le está cebando el anzuelo, le está poniendo el pez adaptado para él. Estamos hablando de los filtros de búsqueda en Google, donde uno, según quien sea, no va a recibir exactamente la misma información que otro. Y esto es un tema controvertido, controvertible y yo creo que de interés, ¿no? Por ejemplo, frases en la quiniela como: para la misma búsqueda en Google debería dar exactamente la misma información a todas las personas. Soy más libre si sé que no soy libre que si creo que siempre lo soy. Esta es una frase casi de los estoicos o de Spinoza, y hay pequeños guiños. Es agradable relacionarse con gente que piensa de la misma forma que uno. Mucha gente está de acuerdo con esto. Es bueno relacionarse con gente que no piensa de la misma forma que uno. Esto quizás sea interesante también. Si Internet y las redes sociales nos mantienen en burbujas según nuestras propias preferencias, no podemos decir que nos ayudan a ser más libres y mejores. El autoadoctrinamiento es justamente lo contrario de lo que prometía Internet. Como se ve, todas estas frases suscitan polémica, que es su único fin. Es decir, en el aula, tras marcar esas valoraciones, lo que generan es debate. Puede ser sobre todas o sobre tres de ellas. En ese sentido es un material para picotear, nunca mejor dicho en este caso. Bueno, este otro que es Tarimas 2.0, una expresión, bueno, el artículo es mío, el dibujo no, pero creo que es más afortunado que el propio texto. Surge en 2009, cuando en España se pone en marcha el programa Escuela 2.0, creo que tiene cierta relación con Conectar Igualdad aquí en Argentina, pero a la vez, en el mismo momento, aparecen leyes en algunas comunidades autónomas para dar autoridad al profesorado. Es decir, vuelve la tarima, al menos la tarima simbólica, a la vez que vuelve la relación más democrática que vendría derivada de esa relación 2.0. ¿Son posibles las tarimas 2.0? Pues en estas actividades, por ejemplo, se sugiere a los alumnos que vean, esperemos que no picoteen, la película The Wall sobre el disco de Pink Floyd, es interesante, es bonita, e incluso que vean, esta es más dura, Entre los muros, aquí en Argentina creo que se tradujo como Entre los muros, en España era La clase, de Logan Cantet.
y que contrasten esas dos visiones de la escuela, las dos negativas, una desde el punto de vista del alumno, en la del disco de Pink Floyd, y otra desde el punto de vista del profesor, la francesa. Bien, es verdad que era el mismo tipo, es decir, el profesor, cuando era jovencito, cuando era alumno, estaba de la parte del alumno en la película de The Wall. Cuando se ha hecho mayor, ahora digamos que detesta el rol que juegan los alumnos. Es curioso que siempre le ha tocado la parte ventajosa de la historia. Bueno, pues reflexionar sobre ello, incluso sobre el futuro de la escuela, es lo que se sugiere en esta actividad. He hecho un picoteo de diversos materiales de ese contenedor, insisto en que son casi 300 los que tenemos hechos, y del contenedor relacionado con TICs son 40, 40 materiales de este tipo. Siempre son, como decía Vera, píldoras, son breves, son concisos, además entre ellos se puede elegir por parte del profesorado y en ese sentido suscitan diálogos en el aula sin necesidad de herramientas tecnológicas para repensar el propio mundo de las TICs y de la relación con los ciudadanos, con la vida social. Y ya para terminar, ya para ir, porque ya creo que toca, quisiera cerrar con un último apartado que tiene un título evocador y que en cierto modo a mí me despeja una duda que tuve, y además voy a hacer aquí una confesión, que no debería hacer quizás, pero la voy a hacer. Yo leí este libro, no sé si ustedes también, pero yo leí Recuerdos del futuro, de Erich von Däniken, un libro que no recomiendo a nadie, me parece un libro malísimo, por lo demás hoy, pero entonces no, yo fui un adolescente que leía este libro. Aún así yo reivindico de ese libro dos cosas. Uno, el título, y dos, la fascinación que me generó por las líneas de Nazca. Lo que hay allá en Perú, el hecho de que este hombre hable de ese lugar maravilloso, que a uno le anima incluso a cruzar el charco y conocer de este lado de acá, me parece ya suficiente mérito de este señor en su relación con el adolescente mariano que fui. En todo caso, lo que me interesa ahora del libro es prácticamente solo el título, que a mí me tenía muy perplejo, porque ¿cómo se pueden tener recuerdos del futuro? Eso es algo como imposible. Y hoy, pasada la frontera del año 2000 y llegado al mundo adulto, ahora ya es inevitable que está claro que soy un adulto, ahora sí tengo claro qué quiere decir la expresión recuerdos del futuro. Y creo que, bueno, no sé si estoy inaugurando una nueva dicotomía al estilo de Prensky y demás, pero creo que en esta sala somos unos cuantos los que tenemos recuerdos del futuro y creo que eso nos distingue de nuestros jóvenes y nuestros alumnos hoy. Porque si algunos por edad, como intuyo, nacieron en unas épocas en las que el año 2000 era un tiempo lejano, recordarán el futuro, ¿verdad? Recordarán cómo iba a ser el año 2000 y cómo nos iba a cambiar la vida. Casi siempre, si eso nos pillaba en la infancia o la adolescencia, era un futuro ilusionante, salvo la advertencia de Stanley Kubrick de 2001 y el peligro de los desastres que podrían venir tras esa frontera. Pero teníamos una idea, en cierto modo también utópica, especialmente los países que vivimos dictaduras, de que habría un futuro utópico maravilloso donde iban a pasar cosas buenas. Dentro de 20 años merecía la pena pensar y esperar y vivir lo que iba a suceder. Yo creo que esa diferencia quizás sí esté ocurriendo en este tiempo, porque ahora, si yo viví en ese tiempo del futuro perfecto, el futuro era mejor que el presente, de eso estaba casi seguro cuando era un niño que nació en las postrimerías del franquismo, hoy pienso que mi hija y mis alumnos viven en un cierto presente continuo. En cierto modo, el futuro no les dice tanto, no les mola tanto, como decimos allá, como el presente. No hay esa noción del futuro que tenemos los que tenemos recuerdos del futuro. Y de eso quería ahora hablar, porque en cierto modo esta generación que tiene recuerdos del futuro tiene todavía la oportunidad de mantener ciertas utopías, de entender que el tiempo futuro debe ser cambiado desde lo que hagamos en los proyectos del presente. De ahí el sentido del título que daba. Y simplemente recordar que esta casa, que la OEI, está poniendo en marcha iniciativas que tienen que ver con eso de un futuro mejor y prometedor, que además para el aula nos pueden ayudar mucho. Uno de ellos, y el título no puede ser más bonito, ¿no? Luces para aprender, un paso del siglo XIX al siglo XXI. Hace un mes se puso en marcha este proyecto de llevar electricidad y acceso a Internet y lo que la electricidad significa empieza ahora, pero llegar a 60.000 escuelas que no la tienen en América Latina. Este es un documento extraído de un periódico español, de la revista Escuela también, sobre el cual se sugieren hacer actividades, es decir, lo utilizamos también como herramienta educativa, como herramienta didáctica para reflexionar sobre estos temas. Por ejemplo, se sugiere a los alumnos, no estamos hablando obviamente de los niños de esas escuelas, claro, que evalúen, que averigüen cuánta electricidad consume tu centro educativo en un mes, cuántos equipos informáticos conectados a Internet hay en tu centro educativo. Compara esos datos con la situación de las escuelas a las que va dirigido este proyecto. ¿Te gustaría que tu escuela y los miembros de tu comunidad educativa colaboraran en el proyecto Luces para Aprender? Hay más actividades de incentivo de esa colaboración que está en una página web, el modo de hacerlo, y que de alguna forma es interesante, creo yo, promoverlo con este tipo de actividades. Pero además, imaginamos otra vez un escenario prospectivo. Piensa que han pasado algunos años, otra vez el futuro, y que gracias a proyectos como Luces para Aprender ya no quedan en Iberoamérica escuelas sin electricidad ni acceso a Internet. Imagina que se encuentran dos adultos que habían participado en este proyecto.
Uno había sido alumno de una escuela beneficiada por él y otro de una escuela que había cooperado con él. ¿Qué sentiría cada uno de ellos al recordarlo? ¿Qué crees que se dirían entre ellos? Bueno, pues ese diálogo también parece que podría ser interesante. O las frases de la quiniela, ¿no? Que en este caso es la única quiniela que no es controvertida. Está pensada, de las 280, para que, digamos, entre comillas, la respuesta correcta debiera ser la primera, ¿no? La de estar de acuerdo. Luces para aprender es un buen nombre, aprender es en cierto modo acceder a la luz. Participando en Luces para aprender no solo se ayuda a aprender, también se aprende a ayudar. Si se empeñan en que tenga éxito, los alumnos pueden ser más importantes que los adultos para el desarrollo de un proyecto como Luces para aprender. La luz eléctrica y el acceso a Internet deberían ser derechos básicos de todas las personas. No merecemos estar en el siglo XXI si permitimos que haya escuelas en el siglo XIX. Enciendiendo luces en las escuelas se encienden buenas ideas en las personas. Los generadores eléctricos de Luces para aprender son tan sostenibles como los resultados de este proyecto. Se aprecia más lo que se tiene cuando se ayuda a alcanzarlo a quienes no lo tienen. Luces para aprender hace más pequeña la distancia entre los países de Iberoamérica, o Luces para aprender conecta escuelas y relaciona personas, ¿no? Ya digo, podrá haber controversias, pero ahí, incumpliendo un poco el requisito de que todas fueran controvertidas, en este caso las hemos puesto todas más o menos susceptibles de acuerdo. Y para terminar y enmarcar, digamos, ese tipo de iniciativas de futuro, insisto, de proyectos de presente que piensan en el futuro, pues aquel artículo de Álvaro Marchesi, del secretario general de la OI, que en el año 2010, a comienzos de año, publicaba en la prensa española, era el año en que se iniciaba el proyecto Metas 2021, un artículo sobre ese proyecto. Y en esa idea de hacer pensar a los alumnos también sobre su propio futuro, se sugiere que piense, el adolescente que tenemos hoy en el aula, qué edad tendrá en 2021, que es una edad muy remota para ellos, porque tener 23 años o 25 es una cosa que está lejísimos, ¿no? Que imaginen que a esa edad recibe una carta, ¿no? Si le gustaría recibir una carta, que ha sido escrita por él mismo cuando era un adolescente, es decir, ahora. Se sugiere, por tanto, que mande una carta hacia el futuro, una especie de mensaje dentro de una botella, hacia sí mismo, para contarse a él mismo cómo ve el presente y cómo quiere, cómo espera, cómo desea que sea el futuro. Se sugieren 21 preguntas, es para elegir 2, 3, una, las que quiera, para que el alumno con ella construya su carta hacia el futuro. Una carta que reivindica un poquito el poder de la utopía, de pensar el futuro que queramos tener como medio para conseguir que sea posible, o por lo menos que no nos podamos responsabilizar de no haber intentado que llegue a ser posible. Y creo que eso también debemos transmitir a las nuevas generaciones, esa idea de que tener recuerdos del futuro no es una cosa mala, contra lo que yo creía cuando era adolescente, con el título del libro de von Däniken. Y bueno, tanto he hablado de pasado y de futuro, y tanto del siglo XX y el siglo XXI esta historia, voy a terminar entonces con una diapositiva que me gusta mucho, que algunos ya de los que me han visto me han visto poner muchas veces, porque frente a La clase entre los muros o El muro de Pink Floyd, que son dos películas muy positivas, yo reivindico una tercera película también francesa, como mínimo por su título, que es, iba a decir antes, Hoy empieza todo, pero tengo que terminar con otra cosa antes. Hoy empieza todo. Creo, en cierto modo, que Hoy empieza todo es una expresión que denota lo que es la actividad educativa, y siempre deberíamos como docentes plantearnos que hoy empieza todo. Como me he equivocado en el orden, vuelvo atrás porque quería presentar una cosa más, y es simplemente que en este camino de proyectos de futuro en la OI se están desarrollando estrategias, acciones formativas vinculadas a materiales didácticos, como es este curso de cultura científica en el que están integrados estos materiales, o el curso de formación docente sobre TIC y educación, que tienen mucha relación con iniciativas aquí en Argentina de Conectar Igualdad, o uno que se va a desarrollar ahora, un pequeño curso seminario sobre educar para valorar, educar para participar, muy afín a los temas que aquí se han estado tratando, entre septiembre y noviembre de 2012. Son siempre cursos en línea y ahí están las referencias. Y así quiero dejarlo con la pantalla del Hoy empieza todo. Muchas gracias.